Hola, 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 muy buenas. Hoy estamos con Leo, con Leonardo de Pride Labs. Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juanjo, muy bien, ¿tú qué tal? Aquí disfrutando del fresquito. Muy muy bien. Hoy nos vamos a meter a analizar Valencia. Valencia es un destino muy interesante que muchas veces miramos desde la distancia sin tener los datos necesarios para poder entenderlo. Y una de las cosas buenas que tiene trabajar con PriceLabs es que podemos tener los datos necesarios para entender las tripas de todo lo que está pasando en Valencia y en muchos otros destinos. Pero hoy nos vamos a dedicar concretamente a Valencia, ¿verdad? Así es, vamos a analizar el mercado de Valencia y entender qué ha pasado en los últimos meses y cómo se ve un poco la ocupación hacia el futuro. La base de partida es lo que le llamamos el Market Dashboard, ¿no? Que podemos traducir a español como el panel de mercado, donde nos muestra todas las métricas de Así Valencia. es, dependiendo del tamaño del mercado, uno puede decidir qué es lo que uno quiere analizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno estuviese analizando Sagunto, que está al norte de Valencia, pues a lo mejor con 1,000 listados es más que suficiente. Si uno quiere analizar Valencia, el mercado, yo tengo un market dashboard con hasta 10,000 propiedades que están en Ujú. Airbnb y hay una serie de reglas que estuvieron activas, ¿no? ¿no? es que estamos mostrando todo lo que está disponible, porque a veces alguien simplemente toma todos los listados que están en Airbnb y resulta que son mayores. Y hay que tener cuidado porque hay listados que son fantasmas. Y les pongo un ejemplo. Yo cuando empecé en este negocio, yo tenía una propiedad en México, originalmente soy de México, ahora vivo en Valencia, y esa propiedad sigue viva en Airbnb, pero no la he gestionado desde hace mucho tiempo. La tengo ahí por si en algún momento lo quiero revivir el anuncio y no quiero perder mi historial como superhost si en algún momento reactivo ese negocio, ¿no? Pero Ahí está. aparece, ahí está bloqueado, pero no quiere decir que esté funcionando, ¿no? Entonces, lo que hace PriceLab, si se fijan, bueno, rápido ve que estén activos. Hay una serie de reglas que han recibido reservaciones pasadas, futuras, y bueno, O sea y todas esas reglas, básicamente lo que acaban configurando es, escogemos aquellos anuncios que están en Airbnb, pero que están activos, que están recibiendo reservas, como podríamos decir coloquialmente, que están funcionando. exacto, que están funcionando, ¿no? Entonces, dependiendo del mercado en el que uno opera, puede tener 1,000, puede tener 5,000, 10,000. Además, hay algunos especiales para ciertos mercados como Barcelona y Madrid que pueden llegar a tener hasta, por ejemplo, el de Madrid creo que tiene 25,000 propiedades, ¿no? Ahora es muy grande lo que uno está viendo, pero yo utilizo mucho esto para hacer análisis de cuenta. Muchas veces o sea, bueno, se me olvidó presentarme, soy Leonardo, soy consultor de soluciones y gestor de cuenta en PriceLabs, tengo conocimientos de revenue management y llevo cuentas grandes y muchas veces los clientes se reúnen conmigo y me preguntan qué está pasando en el mercado o tengo reuniones regulares cada mes o cada 2 meses. Analizamos el rendimiento del mercado, analizamos el rendimiento de su portafolio y es una herramienta que yo utilizo mucho para entender la dinámica general de un mercado, ¿no? Porque yo siempre le digo a mis clientes, yo veo datos en macro y si veo Ujú. anomalías, entonces trato de entender qué está pasando, ¿no? Si yo Ujú. veo que la ocupación ha caído significativamente en el mercado, lo más probable es que tu portafolio se vea reflejado esto. Si yo veo que hay un menor número de reservas, lo más probable es que esté impactando. Y el caso inverso también, ¿no? Si yo veo que el mercado ha crecido un 10%, por ejemplo, en RevPAR, pues de manera general tu portafolio deberá de seguir estas tendencias. Por supuesto que después los clientes dirán, sí, pero yo en Valencia gestiono bajos, o en Valencia yo gestiono apartamentos de 3 dormitorios en la plaza del ayuntamiento y en la plaza de la Reina, ¿no? Bueno, ahí uno ya son ciertas dinámicas, pero yo empiezo con dinámicas generales para ver el mercado y dependiendo del tipo de producto que gestionan los clientes, pues a lo mejor hago un poco más de zoom Sí, en ciertas áreas o en ciertas dinámicas particulares de una ciudad. creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Una cosa es cuando analizamos el portfolio concreto de una empresa en concreto o incluso una inversión concreta o una propiedad concreta. Y otra cosa es cuando intentamos entender la ciudad en su conjunto, ¿no? Son dos sistemas Así diferentes, es. dos conjuntos de datos diferentes, pero bueno, nos aportan información unos sobre otros. Y lo que queríamos hacer hoy es, partiendo de los datos, digamos,
en general que nos aporta el panel de mercado Market Dashboard de Valencia, entrar un poco en las tripas y ver no solo los datos que nos aporta inicialmente, sino aquellas conclusiones que con un análisis más profundo, más detallado, ¿no? Incluso con herramientas de IA, podemos hacer para entender lo que está pasando detrás de todo esto, ¿verdad, Leo? Exacto. Entonces yo empiezo, bueno, para los que no hayan usado Price Labs, les muestro rápido. Este es uno entra algo similar como esto, va a Market Research, aquí están Market Dashboards y va a aparecer, les va a aparecer, como se podrán dar cuenta, tengo muchos clientes, muchos mercados y constantemente estoy analizando diferentes mercados alrededor de toda España, ¿no? Entonces, pincho en uno de ellos y me aparece esto, ¿no? Entonces, lo primero que yo veo aquí, yo veo los indicadores de rendimiento del último año. ¿Okay? Los últimos 365 días uno podrá filtrar y aquí es todo el mercado. Desde dormitorios, yo alquilo mi dormitorio en el verano porque tengo una residencia cerca en el Cabañal y hago un ingreso extra, hasta propiedades que pueden tener 4, 5, 6 dormitorios, ¿no? Y dependiendo de lo que yo dependiendo de lo que yo como filtre, me van a aparecer estos indicadores, ¿no? Esto es todo un año, ¿ok? Entonces, lo primero, lo que yo usualmente me fijo de entrada, independientemente del set competitivo, son cómo va el ADR, que es la tarifa por medio diaria, cómo va la ocupación, ¿no? Número de noches reservadas menos número de noches reservadas sobre el número de noches disponibles, y luego la multiplicación de estas dos variables, que es el RevPAR, o los ingresos por medio por habitación, ¿no? Esto nos habla de cuánto yo estoy ganando por una habitación, cuánto del año ha estado ocupado, y por último es un indicador de rentabilidad, ¿no? Que nos ayuda a nosotros a entender. Aquí algo muy importante, estas variables te normalizan por el tamaño del portafolio o te normalizan por el tamaño del mercado, ¿no? Porque muchas veces uno se fija en ingresos y dice, ay, aumentaron los ingresos, sí, pero bueno, ahorita el mercado ya se ha estabilizado en Valencia, como lo vamos a ver en un momento más, pero a veces si uno está analizando un portafolio y ve duplicó su portafolio, pues uno esperaría que por lo menos tuviese usualmente no es lineal el crecimiento en ingresos, pero uno esperaría que eso subiese no sé, un 50%, 60%. Eso no quiere decir que la rentabilidad suba. Entonces, yo me fijo mucho en estas tres variables, ¿no? Cuando analizo un mercado y cuando analizo un portafolio. Sí, matizar que antes dijiste que eran por habitación, no, realmente son por listings los anuncios, ¿no? Lo que estamos viendo. Sí. Los ingresos, perdón, es por cada listing, es por cada anuncio, independientemente del número de habitaciones que tenga. El listing puede ser de una habitación o una. Exacto. O una habitación o una unidad completa, ¿no? Aquí está haciendo todo el mercado, sí. Claro, y está analizando el total de 366.000 reservas para extraer estos datos, que son un número muy potente de reservas para poder tener unos datos extraídos concretos que nos permitan entender esto. Entonces, la pregunta que te tengo que hacer, Leo, es ¿qué está pasando en Valencia? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, el primer paso es que no analizo todo el mercado, ¿no? Porque y antes de entrar a ese detalle, yo me fijo aquí cuáles son los que tienen un mayor número de propiedades y sobre todo cuáles son los que tienen más interés hacia clientes potenciales o hacia los propios clientes. En general es por tipología. Por tipología. Exacto, ¿no? Entonces va de estudio, un dormitorio, 2 dormitorios y 3 dormitorios, que es el análisis que yo hice recientemente y que puse en LinkedIn, ¿no? Entonces, bueno, de entrada general, para todo el mercado, vemos que es saludable el rendimiento del mercado. Ha subido el ADR, ha subido la ocupación, ha subido el RevPAR y ha caído ligeramente el número de listados, ¿no? Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. Nosotros estamos viendo listados activos en Airbnb, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que a lo mejor esas propiedades se siguen alquilando, los que no están en Airbnb, entre amigos, entre familia, ¿no? Pero bueno, pero hay una ligera caída. Entonces, lo primero que yo hago es filtrar. Yo voy a estudios y voy hasta 3 dormitorios, ¿no? Y es muy, muy general. Cuando me reúno con clientes... Estudios hasta 3 personas. Dormitorios, 3 dormitorios, ¿ok? Que serían como 6 personas. Ok. De estudio a 3 dormitorios, vale. Exacto. Esto es alrededor de un 80% del tamaño del mercado,
¿ok? Eh, y, y luego si quisiera hacer análisis un poco más a detalle, yo dividiría el mercado de Valencia de estudios, un dormitorio, y luego 2 a 3 dormitorios. Lo que he visto después de varios años trabajar en PriceLabs y seguir este mercado de cerca es que la dinámica es diferente, ¿no? Y sobre todo para todos aquellos que viven en Valencia o han venido a Valencia, han visto en los últimos 2 o 3 años ha habido un crecimiento exponencial bueno, no es exponencial, pero muy grande de bajos, ¿no? Que se reconvierten los bajos y siguen las noticias, verán diferentes opiniones, pero ha habido esa reconversión de propiedades y la dinámica cambia, ¿no? Entonces, usualmente un estudio, un dormitorio está categorizado en bajos o a lo mejor sí propiedades con un dormitorio y 2 y 3 es una dinámica diferente, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que yo hago aquí, ya hice escogí este filtro, lo apliqué y veo que la tendencia es muy similar. Esto al momento en que es casi el 80% del mercado, pues la dinámica que vimos de manera general se refleja, ¿no? Ha subido el ADR, ¿no? Ligeramente, discúlpenme, ha subido la ocupación, ¿ok? Y ha subido el RevPAR, ¿no? Aproximadamente el ADR subió un 15%, la ocupación muy similar, bueno, 5 puntos porcentuales era, me echó el número y bueno, el RevPAR también ha subido ligeramente, ¿no? Después, ¿qué hago? Intento analizar Perdona, un poco. perdona una cosa, Leo, por explicarlo también un poco. En el mapa que vemos toda esa serie de puntos que son cada uno de los anuncios, ¿qué significan esos colores? Perdón. Esto es todo el market dashboard y todos los datos que estoy analizando. Esos colores significan el ADR promedio. Ustedes lo pueden ver aquí, es el ADR promedio en euros. Azul es que está entre 0 y 103 euros. El rojo, bueno, hay unos que dicen aquí 10,000 euros, ¿no? Pero estarían haciendo, es como el segmento premium. Entonces, uno puede ver Claro. Las zonas dónde. más calientes, digamos, de temperatura de precio. Exacto, ¿no? Entonces uno puede ver la zona del puerto, la zona del Camino a la Grau o la Malvarrosa, tienen ADRs mayores. La zona del centro también o la zona de Ruzafa van a tener van a tener ADRs mayores y después hay otros que están un poco más lejos y por ende el ADR va a ser menor, ¿no? Entonces aquí podría si uno estuviese viendo dónde, imagínate que tú vas a planear tus vacaciones, pues a lo mejor dónde te conviene encontrar vacaciones, precios más Más económicos, económicos. ¿no? Bueno, o dónde está como inversionista, a lo mejor donde los ADR son mayores, pues eso te puede dar una visualización más profunda, ¿no? Uno puede entrar a detalle, ¿no? Y ver dónde están cada una de estas propiedades. ¿Ok? Ok. Entonces, con esta información, lo que yo voy a hacer, quiero ver los datos pasados para entender un poco la dinámica, qué es lo que estaba pasando en el mercado, y los datos futuros, ¿no? Entonces, PriceLabs, aquí uno puede ver todos los listados. Aquí algo muy importante, uno podría hacer sets competitivos, ¿no? Y yo he visto clientes que a veces hacen sets competitivos de 5 propiedades y los quieren seguir porque quieren entender. Recuerden, nosotros, eso es información pública que hay en Airbnb. Es el equivalente a que ustedes fuesen y estuviesen viendo día a día cómo van variando los precios, cuándo dejan de estar, decir, imagínense que hoy tiene una propiedad que estaba en 200 euros, mañana ya no está disponible, sale en el mercado. Hay una serie de reglas para decidir si se ocupó o no. Usualmente en el verano, si sale del mercado 2 días, es que se ocupó. También para los precios, PriceLabs tiene más de 11 años trabajando en refinar sus algoritmos para tener predicciones más precisas, pero siempre hay un ligero margen de error. ¿Okay? Y les pongo un ejemplo. Imaginen que ustedes tienen 5 propiedades en el mismo edificio y resulta que todas salen del mismo edificio y ustedes están siguiendo esas propiedades. En principio uno puede asumir que es una reservación, pero ¿qué pasa si hubo una fuga de agua y no hay nada y cerraron la propiedad? ¿No? Puede haber, siempre hay un margen de error. Entonces aquí aplica la regla de los grandes números, que entre más grande tengas una muestra,
ese margen de error se minimiza. Entonces, sí. ¿Cuánto dirías que es lo mínimo de propiedades que tenemos que tener en un set competitivo para que no estar? ¿20, a ver, 50? Yo creo que 50 es un buen número, ¿no? Hay situaciones en las cuales hay productos únicos, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión una conocida tenía una casa preciosa, era una villa, 6 dormitorios en Almería, era única, acabados de lujo y no había un set competitivo. Entonces, bueno, intentas tú tener ciertos números para tener por lo menos una guía, pero yo no estaría tomando decisiones o tomaría las decisiones con mucho cuidado si tengo un número menor a 20 unidades, ¿no? Porque alguien que ponga una propiedad en 5,000 euros la noche y alguien que tenga de 50, ¿quién toma decisiones? ¿No? Estoy exagerando los números, pero sí es muy importante y sobre todo porque muchas veces las personas me dicen, es que yo puse mis 5 propiedades y los números que aparecen aquí arriba no son los de mi portafolio. Y lo primero es, efectivamente, no coinciden porque yo no estoy viendo tus números. Yo no sé, muchas veces en esta época del año, hay reservaciones de propietarios. Entonces yo veo que sale una semana del mercado, el modelo asume que son reservaciones, pero eso, si es el propietario, ese ingreso no te entra, ¿no? Ahora, uno podría argumentar que son ingresos, es un costo de oportunidad para el propietario y te puede entender un poco del valor, pero sí hay que tener mucho cuidado cuando uno hace esas definiciones tan precisas aquí, ¿no? Pero bueno, uno aquí podría crear un set competitivo más enfocado al mercado, ¿no? Y rápido, ¿no? Me estoy desviando un poco, pero uno puede escoger el número de dormitorios, el número de baños y toda una serie de reglas para poder tener un mercado un set competitivo más adecuado. Mejor definido, pero siempre con la limitación de que tiene que tener el mercado la suficiente cantidad de propiedades comparables, porque si lo definimos mucho y nos quedamos con 2, pues no nos da información relevante. Necesitamos que el set tenga 30, 40, 50 unidades. Exacto, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Después, ¿qué hago? Aquí están información agregada. Bueno, lo podemos ver, la verdad es que no aparece muy bien, pero aquí es donde ya empiezo a usar herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Pero uno podrá ver, ya filtré, tengo 0, 1, 2 y 3 dormitorios, y aquí te muestra, ya sea agregado o por categoría, cómo van los ingresos, esas métricas importantes. Los ingresos promedios, el RevPAR promedio, el ADR promedio, la ocupación promedio, la ventana de reserva y la longitud de la estadía, ¿no? Entonces, bueno, como decía, uno puede verlo agregado o desagregado. Les comparto un poco de cómo han ido estos números, porque tengo una tabla que resume esto, ¿no? Entonces, en general, los ingresos de forma agregada en Valencia, y eso es un resumen que hice el día de ayer, que lo corrí, han crecido los ingresos un 10%. ¿Okay? Relevante. La tipología que más ha crecido es la del estudio, ¿okay? Con un 20%. Le sigue en ingresos un dormitorio, y el último que ha crecido es el de 3 dormitorios. Eso es en ingresos, ¿ok? En términos de ocupación van muy a la par, es un 5%, y una vez más el estudio es el que tiene una ocupación más alta, ¿no? O mejor dicho, el crecimiento de un año a otro tiene de un 10%, y los otros rondan alrededor de entre en promedio un 5%, ¿no? En general todos los indicadores son positivos. Aquí lo único que yo diría es que hay que tomar estos números un poco con pinzas. ¿Por qué? Porque hace 2 años, casi 2 años, tuvimos una DANA. Y lo que pasó es que, es una hipótesis, durante el primer semestre del año se cayeron las reservaciones de extranjeros. Había la idea de que Valencia estaba destruida y que no se podía ir a hacer turismo. Exacto. Al principio, y yo como mexicano recibía preguntas y llamadas de conocidos, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Durante, yo creo que 3 meses, la gente canceló todo lo que tenía en los primeros 3 meses, y muchas decisiones no se toman no son escapadas de fin de semana, ¿no? Sobre todo si vienes del extranjero. Mi hipótesis es que durante los primeros 6 meses cayó significativamente el turismo extranjero, ¿no? La gente que viene de fuera. Hacia el verano ya se notaba cierta recuperación, sobre todo en los fines de semana.
y luego ya hacia el final del año se había recuperado completamente el turismo, ¿no? Entonces, cuando uno hace esta comparación de un año a otro, los números tal vez pueden ser un poco altos. Entonces yo diría, yo siempre soy muy conservador al decir números, ¿no? Porque el Entonces, año pasado era excepcionalmente bajo. exacto, ¿no? Aún así, bueno, ya el día de hoy yo creo que ha habido un crecimiento importante en el mercado, ¿no? Ujú. De los indicadores que han caído, por ejemplo, de esos indicadores, y hay que estarlo analizando, la ventana de reserva, ¿no? En general ha aumentado la ventana de reserva. A lo largo del año es de 35 días, subió casi un 4%. Lo que ha caído un poco, y aquí es cuando uno tiene que empezar a analizar, y por eso la tipología es muy importante, ¿no? De la única ventana de reserva que ha caído es la de los estudios, Ujú. cayó un 5%, ¿no? Se ve que esa tipología, la gente reserva es más de escapadas o se están esperando, ¿no? De último momento. O sea, el estudio, como son 2 personas, 3 personas, esto puede ser más sencillo de organizar, y los viajes de 4, 5, 6, 8 personas requieren mayor organización y normalmente es lógico que tenga una ventana de reserva más larga, ¿no? Sí. Por ejemplo, de esta tipología, la que tiene la ventana de reserva más larga son los 3 dormitorios. A Claro. lo largo del año son 47 días, ¿no? Y es la ventana que en términos porcentuales lo que más creció, ¿no? Casi un 6%. ¿Por qué? Porque organizarte o sea, en 3 dormitorios pueden caber Sí. hasta 6, 7 personas, requiere más una Una mayor organización planeación. un poquito más compleja, sí. Oye, Es, pues con esto estamos viendo un poco todo lo que podemos intentar entender. Realmente lo que estamos es abriendo un melón, ¿no? Animar a cualquier persona que quiera ver con profundidad cualquier zona, no solo Valencia, una persona puede hacer esta misma operación para cualquier otra ciudad, para cualquier otro mercado, ¿no? Exacto, y puedes entender mejor cuál es la dinámica. Y muchas veces, por eso yo decía al principio de esta llamada, empiezo de manera general y vamos entendiendo, sobre todo lo comparo con rendimiento de los números de una cuenta para entender dónde hay oportunidades o dónde ha caído, ¿no? Por ejemplo, si hubiéramos visto que la ocupación cae en alguno de esos segmentos y ha caído en tu portafolio, pues bueno, es dinámica del mercado, ¿no? Pero viceversa, si has visto, justamente hace algunos días me reunía con un cliente que cayó su ocupación en mayo y junio y estaba preocupada esta persona, ¿no? Y al analizar su cuenta, habían subido mucho los precios a principio de año por delante de la ventana de reserva, ¿no? Entonces, eso se vio reflejado después, ¿no? Que el mercado ha subido muy bien, pero a veces subidas de precios hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Esta persona subió su precio base. Entonces, sí aquí hay que desglosar el mercado, ¿no? Y con estos Ujú. datos uno puede ir viendo qué fue lo que pasó en el pasado, ¿no? Otro, adelante. Y a decirte que las conclusiones entonces con las que nos quedamos de lo que ha pasado en Valencia es que ha subido un poquito la demanda, ha subido un poquito el precio, ha subido un poquito la actividad. Tenemos un poquito la reserva de si esta comparación que hacemos con el año pasado es válida al 100%, porque el año pasado fue un año que todavía acusaba a algunos efectos de la Dana, entonces decimos que esta mejora es un poco con reservas. También que la tipología específica de los estudios puede estar mostrando algún pequeño signo de sobreoferta, ¿no? No tanto quizá en los 2 y 3 dormitorios. Y estos son los matices que podemos llegar a entender de un mercado, ¿verdad? Exacto, ¿no? Si uno hace un análisis más profundo, bueno, podría uno ver cómo va la dinámica. Aquí, por ejemplo, bueno, estamos viendo en general cómo está la oferta y la demanda, ¿no? Y si quieres, después entramos a un ejemplo para un área en particular, porque varía mucho. Uno va a poder ver, usualmente pongo el total de noches. Bueno, aquí una vez más antes usaba un Excel, tenía unas fórmulas, ahora le pido a Claude que me lo analice, pero uno puede ver la demanda, que son el número de noches reservadas mes a mes, la oferta, aquí uno puede ver los cambios que ha habido en la regulación española, que sí ha caído este número de listados mes a mes, ¿no? Y uno puede analizar, ver qué tanto varía la oferta y la demanda. Y sobre todo a mí me gusta enfocarme en esta gráfica porque durante mucho tiempo en Valencia hubo un auge en los, ¿cómo se llama? En las propiedades en los bajos, ¿no? Que puede ser estudio y un dormitorio, ¿no? Y habían noticias que decían es que
crecimiento, récord histórico de nuevos arribos en el aeropuerto, ¿no? Y cuando me reunía con mis clientes me decía, oye, pero es que yo no veo reflejado es lo que está diciendo los medios, tal vez yo no lo veo reflejado en esa magnitud, ¿no? Entonces, analizábamos esta gráfica, veíamos el comportamiento de cómo había crecido de un año a otro, y había momentos en los bajos, en ciertas zonas de Valencia, en donde esto había crecido un 60%, ¿no? Y decías, wow, o sea, demanda de un año a otro, crecimientos del 60%, ¿no? Pero cuando uno veía la oferta, los listados activos, veías que había una diferencia de 20, 30 puntos porcentuales, ¿no? Es decir, que había crecido de un año a otro, habían crecido 80%, 90%, ¿no? Y esto no fue simplemente de un año, fue algo que sucedió a lo largo de 2 o 3 años, en donde pues sí, tenías yo creo que se redistribuyó un poco la dinámica del mercado en Valencia, una vez es una hipótesis. La gente a lo mejor antes reservaba 2 o 3 dormitorios, al haber esta mayor oferta a precios más competitivos, pues la gente reservó más en esta tipología de bajos de estudio y dos Ujú. dormitorios, ¿no? Entonces yo hacía esos análisis para tratar de entender muchas veces, y lo que le decía, en otros foros hemos hablado de cómo esto algún inversionista lo puede analizar, pues es importante analizar esta dinámica de oferta y demanda, ¿no? Porque a lo mejor parece ser que hay una gran oferta, pero si hay una gran demanda, pero si la oferta está por encima de la demanda, tarde o temprano, los Siempre hay que precios... ver estas dos gráficas juntas para ver lo que Exacto. está aumentando los listings activos y las noches reservadas, porque si aumentan mucho los listings activos nos puede afectar el precio también, y lo que si aumenta mucho las noches reservadas a listings constantes, normalmente suele traducir en un aumento de precio, ¿no? Incluso Exacto. esto, hacer un poquito de intentar predecir tendencias, ¿no? Si yo veo que el número de listings está aumentando, pues a lo mejor eso va aumentando a futuro. Si el número de listings ha estado estable, como vemos aquí, o con una ligera tendencia a la baja, quizás es la repercusión del tema del registro único, pero por otra parte tenemos ahora, vamos a encajar la anulación del registro único y, bueno, cualquier novedad legislativa que nos quieran preparar para los próximos meses. Exacto. Somos una caja de sorpresas. ¿No? Entonces, lo que vemos aquí, ya resumiendo, hemos visto que la demanda no cayó, o sea, cayó ligeramente, 0,3%, ¿no? Yo veo julio a junio y lo comparo con el año anterior, o sea, ya se ha estabilizado, el número de listados ha caído casi un 13%, ¿no? Y se debe a este bajón que hubo con el registro único, yo creo, ¿no? Entonces, esto en parte explica también los números muy positivos, porque deja haber menos oferta abierta en el mercado y los números mejoran en lo de rendimiento, ¿no? Entonces, Bueno, pero sí es muy importante esta dinámica, porque muchas veces yo he visto personas que hicieron sus planeaciones hace 2, 3, 4 años, cuando el ADR, a lo mejor para cierta tipología, era estoy pensando en bajos, un dormitorio a lo mejor de 170 euros, ¿no? Cuando hicieron esta planeación financiera hace algunos años, y ahora el ADR está alrededor de ¿cómo se llama? De 100, siento yo. 110 euros, ¿no? Y eso es algo que de manera constante lo veo con gestores, y hay que reevaluar esas inversiones porque, bueno, a mayor También oferta, tiene mucho que ver esto que comentamos con la cantidad de base con la que comparamos. Quiero decir, igual que cuando decíamos que cuando yo hago un panel de mercado tengo que tener 50, 60, 80 propiedades y no lo puedo hacer con 5, igual cuando analizamos las tipologías también nos pasa eso. Hace años en Valencia la tipología de estudio estaba infrarrepresentada. Entonces no era un porcentaje de mercado suficiente. Entonces decías, oye, los estudios tienen un precio muy alto. Claro, pero es que eran muy poquitos. Entonces, en cuanto el hecho de que tenía un precio muy alto lo vio todo el mundo, empezó a entrar la oferta y ahora esa descompensación tipológica de precio no hace eso. A veces, cuando estamos analizando el mercado y sobre todo proyectando proyectos de inversión o desarrollo a futuro, hay que pensar que cuando unos van para un lado, a lo mejor la estrategia de éxito es me voy a posicionar en el otro lado, no para la contratendencia, ¿no? A veces pasa eso. exacto.
Sí, sí, sí. Y cuando quieres hacer predicciones, tener en cuenta que cuanto más grande sea la base, si yo tengo una población que analizo de 5.000, 10.000 listings o unidades, oye, voy a hacer con una ligera calidad predicciones, pero si estoy comparando con 100, con 80, con 20, pues esa calidad de la predicción me baja, ¿no? Exacto. Es muy importante hacer esas predicciones y tener escenarios, ¿no? Mm, Entonces, y es algo que usualmente como que no lo tenemos medido, pero a mí yo sigo mostrando esto, sobre todo para mí entender un poco más la dinámica del mercado, si hay cambios importantes, ¿no? mm, De oferta-demanda. Lo último que yo reviso ujú. es cómo va la ocupación. Entonces, esta gráfica que saca, a mí me fascina esta gráfica, porque además, si usan Price Labs, van a poder encontrar una muy específica para cada una de sus propiedades, ¿no? Si ustedes van a datos de vecindario, van a encontrar la misma gráfica y van a poder ver cómo está la demanda en su barrio, ¿no? Para cada uno de los listados. Pero esta gráfica lo que te muestra aquí es la línea roja, es la ocupación al día de hoy, ¿no? Aquí está, por ejemplo, esta es la maratón, un gran evento en Valencia. Esta es creo que la media maratón, ese es MotoGP. Uno puede ver cambios, por ejemplo, ese es MotoGP del año pasado. La línea punteada es la ocupación del año pasado, ¿no? Entonces, estoy casi seguro que aquí sucedió MotoGP en esta fecha. Aquí la cambiaron muy cercano a la maratón. Aquí está fallas, ¿no? Entonces uno puede ver, hacer comparaciones de cómo va la demanda el día de hoy versus el año pasado. Entonces, fallas, ya hay una mayor demanda, porque además coincide con Semana Santa, entonces va a ser interesante. La maratón también, aquí uno puede ver que al día de hoy se ha reservado ya el 50% de esas tipologías, 52%, y el año pasado estaba en un 47%, ¿no? Entonces, si piensan venir a Valencia, a lo mejor es momento de reservar para todos los corredores que nos están escuchando. Y bueno, uno puede hacer estas comparaciones, ¿no? Uno puede ir un poco más para atrás, por ejemplo, uno puede decir, quiero ver cómo va el año. Voy a Ujú. empezar. Y esto es algo que yo hago mucho con mis clientes. Vamos a ver cómo va en general todo este año para ver pasado y futuro, ¿no? Y Mm. entender dinámicas. La Eso es gráfica, importante, perdona Leo, porque los datos que veíamos antes con los que estábamos analizando y cuando comparábamos un año con otro, era el desempeño de los últimos 365 días. Y estábamos comparando los 365 días últimos con los 365 días anteriores. Aquí ya estamos mezclando el desempeño del futuro comparándolo con el desempeño de lo que era futuro el año pasado a la misma fecha que hoy, ¿no? Es decir, sí, tal día como hoy, hace un año, ¿cuánto había vendido para dentro de 3 meses, por poner un ejemplo? bueno, aquí es, o sea, lo que te muestra es la ocupación, no qué tanto habías vendido. Pues sí, la El ocupación que viene en el porcentaje. mercado, exacto, 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 sí, sí, sí. ¿No? Entonces, uno puede ver, voy a añadir una línea más, que es Ujú. la ocupación final del año pasado, ¿no? Para saber justo el punto, identificar en qué momento estamos. Entonces, estamos aquí en este día que es el 29 o 30 de julio, perdón, Sí, sí. de este Estamos año o del año pasado. grabando a día 29 de julio, finales de julio. Exacto, ¿no? Entonces, aquí uno puede ver cómo fue el año y va a encontrar cambios. Aquí hubo una ligera caída en la ocupación, una ligera caída en la ocupación, ¿no? Porque la línea punteada gris está por encima de la roja, pero en general ha ido muy bien, ¿no? Esto creo que es Semana Santa. Esto es un cambio que se espera, ¿no? Uno también puede hacer comparaciones de Semana Santa de un año a otro, ¿no? Semana Santa, pues la ocupación fue muy similar al año pasado y en general el año ha ido muy bien. Aquí está el efecto de los fines de semana. Recuerdas que al principio de la llamada decía que hubo un momento en el año en el cual los fines de semana eran muy similares post-Dana, pero entre semana había caído. Yo creo que esa es mi hipótesis, que es el efecto del turismo extranjero que dejó de venir en Valencia, ¿no? Y te da una idea de qué es lo que ha pasado. También tú puedes ver cómo va el futuro, ¿no? Podemos ver para todas aquellas personas que nos están escuchando en Valencia, por lo menos julio, lo que fue, bueno, ya julio ya acabó, pero agosto hay una menor ocupación. Porque esta variación ha caído un poco, ¿no? La línea roja está por debajo de la línea gris punteada, ¿no? Entonces uno esperaría eh, que hubiese una menor ocupación, por lo menos hasta la segunda o la tercera semana de agosto, ¿no? Y ya hacia futuro se ve muy saludable la ocupación. Entonces te ayuda también a ti a prever qué está pasando en los mercados, ¿no? Cuando uno ve una caída importante de ocupación y cuando me reúno con mis clientes y cuando les ayudo no les diseño la estrategia, sueno como soy un
un término, caja de resonancia, sounding board, ¿no? Donde planteamos y me dicen, oye, pero es que mi expectativa era, por ejemplo, que a lo mejor yo quería subir los precios para este fin de semana, pues a lo mejor no es lo adecuado porque ha caído la ocupación, ¿no? Bueno, sabemos que es MotoGP, seguramente si usan Pricelabs ya tienen ese evento en su calendario, pero podrán hacer cambios de estrategia o adelantarse a esas caídas en la ocupación cuando son muy pronunciadas, ¿no? Entonces, Oye, pues es muy interesante todas estas tripas. Yo creo que requiere para cada una de las personas que gestione un trabajo más detallado. Y seguiremos analizando, viendo las posibilidades que tiene el Market Dashboard y similares, incluso con otras ciudades, ¿no? En este canal vamos a seguir haciendo este tipo de vídeos. Hoy hemos estado metiéndonos a fondo con Valencia, pero podemos entender también otras ciudades, ¿verdad? Que vamos a seguir haciendo vídeos de este estilo en el que analizaremos otras ciudades donde veremos hasta qué punto podemos llegar también con más detalle, ¿no? Y otros aspectos a los que a lo mejor tampoco hemos entrado totalmente hoy, ¿no? exacto, sí, sí, sí. O sea, esto es algo que, bueno, da mucha tela de donde cortar porque es muy dinámico y es importante seguir estos cambios, ¿no? ¿Cuáles serán las próximas ciudades que analizaremos, Leo? ¿Cuáles te apetece que nos metamos a analizar? A ver, Bilbao es una ciudad interesante. Madrid es una ciudad muy grande, como ya dije, pero podemos analizar esas dos grandes. Otro mercado grande, Sevilla. O si Ok. alguien quiere, Que nos a ver, pongan en comentarios. Que que nos nos pongan en pongan comentarios. comentarios, ¿no? Y Porque lo podemos. Desafortunadamente hay un sesgo grande en entender mercados grandes, ¿no? Pero luego puede haber algún área interesante que se quiera analizar y con gusto lo analizamos y bueno, lo vemos aquí en el video y bueno, siguen a Juanjo a mí, lo van a poder ver en LinkedIn algunos detalles de qué está pasando en el mercado. muy interesante seguir a Leonardo Reyes en LinkedIn, que está sacando unos análisis súper interesantes. Leo, pues hoy lo dejamos por aquí y más adelante nos meteremos a analizar otras ciudades, ¿verdad? Perfecto, sí, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Juanjo, por la invitación y los leo o los escucho en redes sociales. Fenomenal, muchas gracias. Chao, chao.